Con más información, seguramente un gran fan sí lo sabrá. Vámonos con más información de lo que está sucediendo con México y sus pleitos actuales. Así es. Porque no solo son los internos que ya habíamos mencionado de cómo se ha peleado el presidente con pues las madres buscadoras, ahora también la Iglesia Católica, sino también con lo que se está presentando con Ecuador y este lío y este pleito que se traen México y Ecuador. México denunciando la incursión violenta hacia su embajada y diciendo eso no está justificado bajo ningún sustento, se tiene que actuar en contra de ello. Y Ecuador diciendo, pero México protegió delincuentes, que sabía que nosotros estábamos buscando, que sabía que teníamos en proceso, y entonces es México quien tendría que disculparse. ¿Qué está pasando en esto y qué lejos está el liderazgo de México con América Latina? De eso platicamos con Flavio González Ayala, internacionalista. Flavio, muy buenos días. Erika, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Jonathan, buenos días. Buenos días, qué bueno doctor. que no va a contestar de Air Supply, sino de Ecuador. Oye, dime una cosa, a ver qué está pasando en este liderazgo que se supone que México tendría que estar ejerciendo en América Latina. Desde hace varios sexenios que veníamos hablando de eso, de que México iba camino a ello, que se estaba consolidando. ¿Y qué ha pasado, Flavio? Mira, México, la historia de la diplomacia mexicana y la política exterior mexicana había sido en general buena en muchos resultados, sobre todo el siglo pasado, con la política, la doctrina Estrada. México era un ejemplo de liderazgo regional porque cumplía con todos los principios de no intervención, de solución pacífica de los problemas, etcétera. Luego tuvimos el periodo del PAN, en donde también ahí hubo varios problemas, como el comes y te vas. Luego con el PRI, otra vez con Enrique Peña Nieto se quiso medio levantar, pero ahorita en este periodo presidencial, como bien lo dices, lo utilizamos a conveniencia. Es decir, por ejemplo, no se felicitó al presidente Biden cuando gana por no intromisión en política interna y porque hasta que en Estados Unidos se resolviera quién ganara. Pero si nos metemos directamente en Perú, en Bolivia, en Ecuador y paradójicamente en la historia mexicana hemos roto relaciones diplomáticas pues con varios países, pero los significativos con España, con Chile, pero con España con Franco, con Chile con Pinochet, y ahora en una situación no necesaria, pues rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador. Ahora, esta situación, estas acusaciones, a ver, dice México, no hay justificación, se metieron en mi embajada, entraron por la fuerza, se llevaron un detenido. Dice Ecuador, nosotros no nos vamos a disculpar, porque tú protegiste personajes que sabías que estábamos investigando y que tenían delitos que nosotros considerábamos graves y aún así tú estableciste los mecanismos en lo oscurito para protegerlos. ¿Quién tiene la razón, Flavio? Mira, en esta situación tengo que el derecho internacional público es muy claro. El no allanamiento de los recintos diplomáticos en ninguna parte del mundo, y este es uno de los principios básicos de la política del derecho internacional, de la salvaguarda de los lugares, los recintos diplomáticos y de su personal. En este caso, Ecuador violó ambas cosas. Entró a la embajada mexicana y agredió de una u otra forma a personal diplomático en la embajada. En este sentido, toda la jurisprudencia con relación a esto pues va a favorecer a México. Incluso cuando en la Organización de Estados Americanos se votó, todos los países de la OEA votaron en favor de México, excepto El Salvador. El Salvador se abstuvo por su política de seguridad que tiene, y como el presidente ecuatoriano Noboa quiere seguir ese mismo camino, pues El Salvador se abstuvo. Pero todos los demás tuvieron que votar a favor de México, porque es un principio básico de las relaciones diplomáticas. Ahí sí hay que poner el ejemplo de lo que le pasó a Ecuador. Ecuador recibió como asilado político a Julian Assange en su embajada en Londres, sí, y duró más de 7 años en esa embajada, sí, y el Reino Unido siempre respetó la salvaguarda de la embajada, y no fue hasta que hubo un cambio político cuando lo entregaron al gobierno británico. Ahora, pensando en ello, entendemos, no hay justificación para el tema de la intromisión en la embajada, pero dime una cosa, sin justificar eso, ¿México encendió esa llama, ese pleito con Ecuador? Desafortunadamente sí.
¿Por qué? Porque primero, bueno, a ver, todo venía en orden. En diciembre, el ex vicepresidente Jorge Glass entra a la Embajada de México como un huésped. Él ya había estado en la cárcel y se le dejó que cumpliera su condena en casa, pero también pidió el asilo, entonces entró a México, se le recibió como un huésped. ¿Qué encendió todo esto? Las declaraciones del presidente en la mañanera, donde mencionó que la puntera de las elecciones afín al expresidente Rafael Correa hubiera ganado si no hubiera sido por el asesinato de Fernando Villavicencio, si mal no recuerdo el nombre, y ahí incluso quienes se molestaron fueron la viuda y la hija del candidato, donde le dijeron de formas muy feas al presidente que no participara, y en este sentido fue cuando encendió todo esto. El gobierno ecuatoriano le pide a nuestra embajadora en Ecuador que se regrese a México, o sea, la expulsa, y ahí es donde en esos días toman la decisión de entrar a la embajada. En este sentido, en la Corte Internacional de Justicia, la contrademanda que hizo el martes el gobierno de Ecuador es que México no está cumpliendo la ley de asilo porque está recibiendo a prófugos de la justicia, y que en ese sentido, como veían que Jorge Glass se iba a escapar, decidieron meterse a la embajada. Ahí jurídicamente te puedo decir que la Corte Internacional de Justicia ya ha hecho sentencia en donde lo que ha dicho ha sido que el país receptor es el que tiene el derecho de decidir si es culpable o no. Y en ese sentido también es, por mucho que llegan incluso a decir que ya iban aviones mexicanos a recoger a Jorge Glass, si no hay un salvoconducto por parte del gobierno ecuatoriano, no hubiera salido. En este sentido, el salvoconducto era importante y eso mismo lo puede desmentir ante la Corte Internacional. Es decir, jurídicamente hay problemas en este sentido en contra de México. Ahora, lo que sí pues llama la atención es que se habla, que no se van a meter ni el gobierno mexicano ni el ecuatoriano en decir cosas, es la imagen de México, de que México ya empieza a proteger a gente vinculada con el narcotráfico. Problema es que el Ecuador no tiene elementos para comprobarlos, y sobre todo acusar a un presidente como el mexicano en ese sentido, y que esas acusaciones serían ya más bien un juicio en alguna nación contra algún personaje en particular, y que en ese tipo de temas no se van a meter, pero el que ya lo estén hablando y lo estén comentando sí es algo pues realmente grave para nuestro país. Ahora, México ha dicho contundente que él quiere romper relaciones con Ecuador. Más allá de lo económico y de qué tan cercanas o qué tan lejanas han sido nuestras relaciones históricamente con Ecuador, ¿qué representa que un país como México, insisto, que estaba llamado a ser el líder de América Latina, hoy diga, ya no quiero saber de un país? Es decir, quitémosle el nombre de Ecuador, el que quieras. El hecho de que diga, ya no quiero jugar con él, ¿cómo está dejando a México? Mira, México, ya como lo comenté al principio, está en una posición de que ha perdido ese liderazgo regional por utilizar la política exterior o los principios de política exterior a contentillo. En un país sí, en otro país no. ¿Y cómo puede quedar México en esta situación? Primero está pidiendo México que Ecuador salga de la Organización de Naciones Unidas. Esto no le corresponde a la Corte Internacional de Justicia, sino a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde todos los países tendrían que votar. En este sentido, es una situación muy difícil. Pero México lo que está pidiendo es una disculpa del presidente del gobierno ecuatoriano frente al allanamiento de la embajada, y obviamente que se repare la embajada y que también se repare todos los daños que se le hayan hecho al personal diplomático. Eso es lo que se está pidiendo, que en algunas semanas yo creo que va a salir. Estas son las decisiones primarias que van a hacer de la Corte, y luego ya se llevará un juicio más largo. Pero es realmente triste porque, por ejemplo, ¿qué sucedió? Algo que no hemos comentado, se suspendió la reunión de jefes de Estado de América del Norte debido a esta situación que se iba a llevar en Canadá, y que Justin Trudeau pues era el que iba a ser el que los iba a recibir a los mandatarios de Estados Unidos y México, y se suspendió precisamente porque para el gobierno mexicano fue muy endeble la situación de posicionamiento de Canadá, y le tuvo que exigir tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno canadiense que se pusieran que tuvieran una posición más fuerte frente a los eventos de la embajada. Ya Canadá, cuando se mostraron las imágenes
de lo que pasó dentro de la embajada fue cuando ya dio una declaración más fuerte, pero se suspendió esa reunión de líderes de jefes de Estado de Norteamérica. Y realmente la posición de México, al tener este favoritismo, bueno, este posicionamiento ideológico, pues toma el liderazgo en los países con la visión ideológica igual a la del presidente mexicano, y por otro lado aleja a las que no tienen esta visión. Ejemplo, Ecuador, que estamos rompiendo relaciones diplomáticas. Si fuese más neutral nuestra posición, tendríamos ese posicionamiento de liderazgo que debe de tener. Y pues bueno, es la política exterior como se ha manejado, con muchos errores desde el principio, de que la mejor política exterior de México iba a ser la política interior. Y ya vemos cómo está. Y una parte, doctor, que no se nos escape, el centro de todo esto fue el propio Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que está acusado de un escándalo de corrupción de Odebrecht, y que curiosamente acá, cuando llegó el escandalazo de Odebrecht, acá no pasó nada en México. Este caso dejó presidentes en suicidio, otros se escaparon, otros huyeron, muchos se tumbaron presidentes también. O sea, Odebrecht, la estela de Odebrecht ha sido muy fuerte en toda América, en este caso, doctor. Claro, lo que acaba de decir, como el expresidente peruano Alan García, que se suicidó, los escándalos en todo el continente, sí, por este caso de Odebrecht, y en México pues realmente no ha pasado nada, y realmente parece ser que es un tema ya en el olvido, donde pues Odebrecht sucedió con el régimen pasado, y que llama la atención que pues se ataca mucho al régimen antepasado, pero no al precedente, y donde se dice, bueno, qué acuerdos hay, y que llama mucho la atención, que por eso es que México está dando esa protección, aunque el problema de fondo es más allá, donde en Ecuador lo que están diciendo es el vínculo con las pandillas, con la mafia organizada, y obviamente indirectamente con el narcotráfico, donde dicen están protegiendo en México a delincuentes de este nivel, y pues eso esto es muy triste, porque nos pone como a Colombia en la década de los 80 o 90, que tenía este estigma y que le costó mucho trabajo a Colombia quitárselo. Ojalá y que nosotros podamos quitárnoslo y no tengamos ese estigma de protección y vínculo con pues la delincuencia en este país. Sí, claro, que además es la imagen que manda México, ¿no? Este es el tema que obviamente está preocupando también. Doctor, te agradezco mucho, Flavio, que nos hayas tomado la llamada y que podamos platicar de estos temas. Y finalmente te preguntaría, en los escenarios posibles hacia dónde va este país, ¿qué es lo que podemos esperar de la política exterior? Es decir, 1, si llega a ganar Claudia Sheinbaum; 2, si llega a ganar Xóchitl Gálvez; y bueno, pues si llegara a haber otra situación como el triunfo de Álvarez Maínez. ¿Cuáles serían los posibles escenarios para México en cuanto a la política internacional y sus relaciones con el resto del mundo? Mira, de bote pronto, por ejemplo, la cuestión con Claudia Sheinbaum parecería una continuidad. Sin embargo, he visto que gente como Juan Ramón de la Fuente, ex embajador de México ante Naciones Unidas, pues que siempre ha sido muy cauto en esa política exterior. Yo creo que sí pudiera haber un ligero cambio en ese sentido, de no tomar pues realmente tan ideológica esta situación, y esperemos pudiera ser de esa forma. Si gana Xóchitl Gálvez, obviamente sería regresar a los principios de la doctrina Estrada. Ahí, bueno, quien he visto que ha asesorado algo a Xóchitl Gálvez es Jorge Castañeda, y obviamente tiene otros asesores. Entonces, pues se regresaría a la política tradicional, donde pues México necesita tener ese liderazgo regional que le corresponde. Y pues en el caso de Álvarez Maínez, pues yo creo que regresaría a los principios también de política exterior, igual que se habían manejado, pero realmente sí, yo sí espero que sea cualquiera de los tres que gane, que en política exterior sí regresemos a los principios que México tenía y a la política exterior, porque no creo que a nadie le convenga un México mal visto, un México que actúe de acuerdo al punto ideológico, y yo creo que esperemos que esa ideología que se impone en la política exterior pues se detenga y se haga el respeto a los pueblos y a la decisión de cada pueblo, y el respeto al derecho ajeno. Ojalá, porque eso de pensar que podríamos actuar como un país aislado de las relaciones internacionales del resto del mundo, dejar de hacer política de enlace con el resto del mundo, pues me parece que es una utopía. No podemos. Hoy estamos en un mundo globalizado y necesitamos aliados, y ojalá se estén construyendo. En este caso de Ecuador vimos obviamente que el que también rompieron relaciones diplomáticas con Ecuador fueron Nicaragua y Venezuela. Eso habla de cuál es nuestro punto ideológico que estamos teniendo en este momento. Flavio González Ayala, experto en temas internacionales, muchas gracias. Un placer saludarlos, muy buen fin de semana para ustedes. Igualmente. Gracias.